Como no me ves de... Vamos a comenzar con el dance del Raval y bueno, tenemos varias mudanzas. Este dance se recuperó en los años 90 y nos enseñaron únicamente un par de mudanzas, el pasacalles y poca cosa más, cuando nos lo transmitieron los antiguos danzantes. Hoy vamos a ver, además de primero las dos mudanzas que ellos nos enseñaron, vamos a ver otras que hemos incorporado después. Conforme vayan pasando las distintas mudanzas, os lo iré explicando a todos. Buenos días y a pasar buen día de San Jorge. Y felicidades a todos los Jorges, que aquí tenemos uno. ¡Felicidades, Jorge! Esta segunda mudanza también es de las antiguas que nos enseñaron los antiguos danzantes. Desde el año 50, 51 por ahí, no se había vuelto a danzar hasta los años 90, que lo recuperamos nosotros, en la Asociación Cultural Rollo del Raval. Vamos a ver esta nueva mudanza, más briosa que la anterior, y que se titula, o que se conoce como El Rey de Campaña.
que además estas sí que son de nueva creación, ya las incorporamos hace unos años al Dance del Raval. La música es de Pepín Banzo y la coreografía la hicimos nosotros, el propio dance. Vamos a ver una jota con palos, paloteada, y que además Pepín Banzo la tituló así, Jota pa' palotear. Gracias por esos aplausos. Las danzantes, las mujeres, llevan la silla remangada, que no es un gesto por enseñar el refajo, que también es que se enseña, pero la idea es el que como hay que parodiar y hay que dar golpes arriba y abajo, molesta menos el refajo que la saya, que siempre es más larga. Vamos a ver esta otra mudanza, que también es música de Pepín Banzo, coreografía nuestra, y la dedicamos a su hija, se llama Sabina, su hija mayor, y él le tituló así, La Sabina. Vamos a ver esta música que es muy bonita.
otra nueva mudanza, en este caso la música es de Eduardo Plana, lo tenemos aquí, nuestro gaitero mayor de los dos, el mayor, eso es. Música de Eduardo, también la coreografía nos la trajo así preparada. Esta sí que es muy briosa, a diferencia de la anterior, que es melodiosa, suena la música un poco medieval. Bueno, pues esta les va a gustar, tiene un brío bastante chulo. Vamos a ver, Monegros. La tonada se llama de otra forma, pero nosotros hemos querido, en homenaje a este gaitero que es de Monegros, y es el que venía a tocar al Dance del Raval cuando se realizaba, que entonces no tenían gaiteros propios, pues era de Monegros, así que le hemos bautizado con el nombre de Monegros. Gracias por esos aplausos, muchas gracias. Bueno, pues estas son las 5 mudanzas que hemos traído para actuarlas hoy aquí en el Pignatelli, y estamos encantados de haber podido mostrar aquí nuestro Dance del Raval.
pero tenemos una sorpresa, ya que estábamos por aquí y es el día tan señalado, pues vamos a obsequiarles también con una música que seguro les va a gustar. Muchas gracias por su atención, por sus aplausos y nos despedimos aquí hasta otro día, hasta que quieran venir a verlo. En mayo tenemos las fiestas del barrio del Arrabal y los días 7 y 8 son los 2 días que hacemos el dance en su momento cuando tiene que ser, acompañando al santo, a San Gregorio Magno, y estará por las calles del Arrabal. El sábado 7 y el domingo en la romería. También tenemos a la semana siguiente, el sábado 14, el encuentro de dances que a ver qué grupos nos quieren visitar para acompañarnos y hacer por lo menos 2 o 3 grupos de dances. Muchísimas gracias, buenos días, a pasar buen día de San Jorge.